Y precisamente le vamos a dar la bienvenida a Ángel Delgado, otro de los constitucionalistas que ha firmado este pronunciamiento, ¿no? Contra el adelanto de elecciones en buena medida. ¿Cómo está, Ángel? Gracias por estar con Muy nosotros. buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, al final esto es un debate nuevo. Hay posiciones, digamos, planteadas en ambos sentidos. Incluso sabemos que en el propio Tribunal Constitucional hay posiciones planteadas Seguramente. en ambos sentidos. Pero finalmente eso se trata de un debate más de naturaleza política que jurídica. Bueno, es un tema cuyo inicio, cuyo impulso es político por antonomasia, pero tiene consecuencias jurídicas, porque la acción política, como dicen algunos, no es libérrima en el Estado constitucional, porque podría ser abusiva y podría ocasionar perjuicios. Por eso en el Estado democrático de derecho, el poder político se somete al derecho y la actuación política de las personas y los gobernantes tiene que estar encauzada por esos rieles que son justamente las normas constitucionales, cuyo propósito es evitar que el poder se concentre y no agreda, y que queden a salvo los derechos fundamentales de las personas. Pero reconozcamos que aquí el derecho no tiene una interpretación unívoca, o sea, hay un debate en torno a esta situación, y también reconozcamos, porque hemos estado entrevistando los últimos días posiciones de ambas orillas, digamos, reconozcamos también que acá lo que ha pasado es que tienes, dentro de lo que se supone que es un sistema presidencialista, una importancia o un peso inusitado del Parlamento, obviamente, pues, en la situación en la que vivimos, con signos distintos en el Ejecutivo y el Legislativo, y prácticamente esto por momentos se ha convertido en un régimen parlamentario. No sé, al contrario, yo creo que lo que estamos viviendo, entonces aquí cito a Víctor Andrés Belaúnde, introduzcamos la institución cuasi parlamentaria y que, bueno, adelantemos pues las elecciones. No, yo creo que al contrario, el que gobierna, y por eso el gobierno está en manos del Poder Ejecutivo, maneja la totalidad del presupuesto, tiene una inmensa burocracia, el jefe de Estado es el jefe de las Fuerzas Armadas y se hace frente a un Parlamento que tiene apenas el 0.6% del total del presupuesto, tiene un personal limitado para su actividad y además donde su función no es hacer obras, no presta servicios, ni siquiera autoriza cosas para la vida cotidiana. Eso hace que la gente no entienda cuál es el rol parlamentario y entonces no entiende que la labor del Parlamento fundamentalmente es controlar al poder político y dictar esas normas generales que son el marco para la actuación pública. Pero efectivamente yo sí coincido en que ha habido un enfrentamiento de poderes cuya fuente todavía yo no la termino de entender, porque ve usted, se ha hecho mucha analogía con lo que sucedió a comienzos del año 2000, ¿no? Donde hubo una situación tan crítica, la salida de una dictadura hacia la democracia que obligó a cortar los mandatos parlamentarios y presidenciales y adelantar elecciones. Pero en esa oportunidad yo quisiera recordarle a los amigos que nos escuchan, por lo menos había dos visiones del mundo enfrentadas. Unos que creían de que era lícito un gobierno autoritario para combatir al terrorismo, establecer los niveles macroeconómicos equilibrados, reinsertarnos en el mundo, por un lado, y quienes creíamos, nosotros entre ellos, de que estábamos ante un régimen dictatorial, abusivo, violentaba las libertades. Esos eran los fundamentos de fondo, pero hoy día en el cual la mayoría de la clase política en el Parlamento y en el Ejecutivo están de acuerdo en las políticas de desarrollo, en mantener los equilibrios económicos, donde el debate no es sobre si se pone más impuestos o no, sobre si se va a privatizar o nacionalizar alguna actividad, uno no termina de entender por qué estamos en una situación tan grave para la estabilidad democrática del país. Esa pregunta se la podríamos hacer a Keiko Fujimori también, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, pero... Has visto la vacancia de un presidente, has visto la censura de otros ministros, comenzó con el señor Saavedra, siguió para adelante, se bajaron un gabinete, ¿no? El Congreso también tendría que haberse dado cuenta que gastó su bala de plata, se bajaron el gabinete Zavala también. Es probable, no, pero hablando del primer punto de bajarse un presidente, yo quisiera ahí destacar los roles protagónicos que tuvo, por ejemplo, el señor Villanueva, que hoy día está procesado, haciendo los lobbies, me refiero impulsando la segunda vacancia, ¿no? Y si bien los fujimoristas aportaron los votos, los que tuvieron ganancias, entonces fue el propio Vizcarra,
que, como decía el congresista Cheput, traicionó a Pedro Pablo Kuczynski. Eso lo dejo nomás ahí para conocimiento. Efectivamente, estamos ante responsabilidades compartidas y la verdad... No, pero asumió, también valga en verdad, asumió su papel constitucional, ¿no? En ese momento, en fin... No, sí, pensó lo ayudó, pero no se olvide usted que había una tesis en el grupo político de Pedro Pablo Kuczynski de impedir de que renunciaran los vicepresidentes para forzar a un adelanto de elecciones si es que el entonces presidente del Congreso, Galarreta, asumía, lo iba a hacer por 4 meses, 5 meses, y entonces se adelantaba el cronograma electoral. No, eso no sucedió, pero en fin, hay responsabilidad. Y lo que decía es lo siguiente, que no es dable que nosotros, pasajeros de un ómnibus, tengamos que soportar las maniobras temerarias de los conductores porque pueden llevar el ómnibus al vacío, al precipicio, para grave daño de todos. Para terminar, la pregunta del analista, ¿presentará la cuestión de confianza el gobierno, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre la convención? Bueno, ¿no? ¿Vamos para allá? No, yo creo que si mire, yo veo difícil el asunto. En primer lugar, la posición nuestra está expresada ahí, no la voy a repetir. Creo que no cabe en materias de cambios de la Constitución la cuestión de confianza. Porque es en aquellos temas en el cual el presidente es competente, en materia de agricultura, salud, educación. Pero se lo aceptaron. Esa es otra cosa, pero esa es una vacilación, una capitulación del Parlamento a mi juicio. Ahora bien, yo tengo la impresión la siguiente. Hubo una sorpresa que algunos analistas lo advirtieron, porque muchos esperaban de que en el discurso del 28, en el mensaje iba a haber una nueva cuestión de confianza, justamente sobre el proyecto de ley, sobre el proyecto de reforma relativo a la inmunidad parlamentaria. Entonces, con eso, de esa manera, decían algunos, el presidente iba a seguir presionando al Parlamento y eventualmente cerrarlo. En lugar de eso, cambió los términos y planteó el acortamiento de su mandato y la salida de él con adelanto de elecciones conjuntamente con los parlamentarios y demás. En consecuencia, si no lo ha hecho en ese momento donde uno podía debatir si era dable o no, ahora, por ejemplo, mire usted, hacer cuestión de confianza para que los parlamentarios violenten la Constitución, acortando los mandatos cuando esta dice explícitamente que son 5 años, casi parece un golpe de Estado. Gracias, en consecuencia, el costo político para el presidente y los ministros que lo acompañen puede ser muy grave en el futuro. Deben aprender de la historia peruana y ver lo que le ha pasado a quienes dieron un zarpazo contra la institucionalidad política para no caer en esos mismos errores. No es la situación del 2000, ¿eh? No, pero perdóname. El 92, perdón, no es la situación del 92. Pero perdón, tiene una mira, por lo menos el golpe de Estado fujimorista intentó ser legitimado con una asamblea constituyente, el Congreso Constituyente Democrático. O sea, el Fujimori dictador entendió que los cambios constitucionales tenía que hacerlo a través de una asamblea constituyente. Hoy el señor Vizcarra considera que él tiene el poder constituyente y él, presionando al Congreso, puede hacer que se modifique la Constitución en términos que le favorezcan y le interesen. Y eso realmente es extraño a la lógica constitucional. Muchas gracias, Ángel Delgado, por acompañarnos. Muchas gracias. Esta noche en Caracas. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más.